cordial saludo, mi nombre es Madeleine Elizar, soy estudiante de la Universidad Bicentenaria de Aragua, del núcleo de Valle de la Pascua. En esta oportunidad tengo el privilegio de hablarles o hacerles esta exposición acerca de lo que es la hipoteca, entrando un poco más en el tema de este tipo de contrato. La hipoteca es, pues, se tiene como el derecho real constituido en seguridad de un crédito en dinero sobre los bienes inmuebles, quedando estos en poder del deudor. Yo contraigo una deuda, soy deudora, y como garantía de este crédito que se me ha hecho en activo, en dinero, pues le ofrezco un inmueble en contrato de hipoteca a mi acreedor como garantía, obviamente, de este dinero que él me ha prestado y del cual él podrá disponer en caso que yo pues no cumpla con la obligación principal que con él he contraído. La hipoteca está estipulada, o el concepto legal de ella podemos encontrarlo en el artículo 1877 del Código Civil venezolano. ¿Cuáles son las características de la hipoteca? Se tiene que la hipoteca es un contrato solemne, es de carácter accesorio, pues es una garantía y pues pertenece a lo que sería un conjunto de contratos, pues, que sirven de garantía a una obligación principal. Esta es su principal característica, se puede decir así. Siempre para su existencia debe existir una obligación principal a la cual ella va a respaldar. Cabe destacar, y es necesario mencionar, la publicidad de la hipoteca. Se tiene que, según el artículo 1879 del Código Civil venezolano, la hipoteca no tiene efecto si no se ha registrado, según lo dispuesto en el mismo Código Civil venezolano. ¿Qué es la publicidad de la hipoteca? Pues simple y llanamente el contrato, como contrato solemne, debe ser registrado. Según nuestra jurisdicción, esto se hace mediante las oficinas de registro subalterno y en este procedimiento también aparecen pues figuras como la graduación de la hipoteca, de los cuales hablaré un poco más adelante. ¿Cuáles son las consecuencias de la omisión de la publicación de la hipoteca? Pues simple y llanamente la omisión de la publicación es sancionada con la inexistencia del contrato de hipoteca. Como no es de carácter consensual, la hipoteca, al ser solemne, pues no entra en vigencia el contrato hasta que no se publica. Ahora, entrando un poco más a fondo en lo que son las características de la hipoteca, se tiene que es un derecho real de garantía. Como lo mencionaba anteriormente, va a servir de garantía a una obligación principal, siempre en respaldo de una obligación principal. Segunda característica de la hipoteca, se puede decir que es un derecho accesorio. Al ser un derecho accesorio, quiere decir que una de sus principales características podría ser que al momento de extinguirse, se extingue por consecuencia. ¿Por qué por consecuencia? Porque al ser accesorio, ella es accesoria de una obligación principal y dependiendo de lo que ocurra con esa obligación principal, ella se puede ver o no afectada. La hipoteca tiene la característica que no confiere al acreedor hipotecario los derechos de uso, goce y disposición de la cosa hipotecada. El acreedor no puede usar, gozar ni disfrutar de la cosa hipotecada, sino hasta el momento en que pues la obligación principal haya sido incumplida por parte del deudor, y obviamente deben existir ciertas formalidades hasta que el acreedor pueda tener este uso, disfrute y disposición de la cosa. Al ser un contrato solemne, como decía anteriormente, requiere de la solemnidad. Debe estar redactado, escrito en físico, con ciertas características que nos las establece el Código Civil venezolano, como la identificación de las personas con nombre, apellido, cédula de identidad. También debe especificarse en el contrato la cantidad de crédito
al cual está respaldando, o sea, la cantidad en dinero, cuáles son las características del bien inmueble que está respaldando, su ubicación, sus linderos y todas las características correspondientes a esto. Y obviamente está registrada para que pueda tener validez. Tienen como fundamento bienes muebles e inmuebles. La hipoteca generalmente versa sobre bienes inmuebles, pero también existen sus excepciones en los que puede versar sobre bienes muebles. Es un derecho especial y es un derecho indivisible. ¿Qué quiere decir con un derecho indivisible? Supongamos que la cantidad de dinero es de un total de 10 millones de bolívares. Entonces, yo como deudora he cancelado la mitad de esta cantidad, es decir, 5 millones de bolívares. Esto no quiere decir que la mitad del inmueble que yo di por hipoteca quedó libre de ella. Por el contrario, no es divisible este tipo de contratos, por lo cual así yo deba la mitad del crédito inicial o de la obligación principal. Igualmente, la totalidad del inmueble que yo di en hipoteca sigue estando hipotecado, pues sigue estando dentro de este contrato. Ok, ahora bien, la clasificación de la hipoteca. La hipoteca se clasifica en hipoteca legal, en hipoteca judicial y en hipoteca convencional. La hipoteca legal es aquella que está establecida en la ley. Siempre. Ella surge por algo que está, ella siempre va a surgir por lo establecido en una norma. Y existe en tres supuestos. En los supuestos de comunidad, cuando se trata de los comuneros, en los supuestos de sociedad, cuando se trata de socios, y en los supuestos de una asociación, cuando se trata de coherederos. La hipoteca judicial es aquella que se origina de una sentencia definitivamente firme. Siempre, para su existencia, la sentencia debe tener estas características. Debe ser real, una sentencia definitivamente firme. Es aquella, la hipoteca judicial es aquella que solamente la origina una sentencia. Y ella obviamente está estipulada en nuestro Código Civil venezolano, pero en ella el deudor en este caso puede, ¿cómo decir? Puede intervenir en el proceso. En el dado caso de que aquella hipoteca que se está estableciendo, él no esté de acuerdo con la misma, no esté de acuerdo con los términos, con la cantidad o con el inmueble a hipotecar. Y por último, aquella hipoteca convencional, que es el contrato que todos conocemos, pues, cuyos elementos son la capacidad, el poder, la causa y el objeto, como cualquier otro tipo de contrato. Es un contrato de garantía, es un contrato accesorio, es indivisible. Esa es la hipoteca convencional que todos pues conocemos. Ahora bien, hablando un poco acerca de la graduación de la hipoteca. Como le mencionaba anteriormente, la graduación de la hipoteca es la determinación del orden en que deben ser cancelados los créditos en caso de un remate judicial del bien objeto de la garantía. ¿Para qué sirve la graduación de la hipoteca? Sabemos bien que es necesario que para que la hipoteca tenga legalidad, ella sea registrada. Ok, se hace mediante un registro subalterno, el registro de la hipoteca. ¿Y cómo se va a graduar? Ella se va a graduar a medida que sea a medida que vaya siendo registrada, y se va a registrar a medida que vaya siendo presentada. Esto quiere decir que una hipoteca ha sido presentada en una fecha determinada, por ejemplo, el día de hoy, va a ser registrada en unos días siguientes. Su graduación obviamente va a hacerse primero. Ella en su graduación obtendrá un lugar más próximo a una hipoteca que llega en un mes siguiente, es decir, en el mes de agosto. Simplemente la graduación es necesaria para el momento de remate judicial. ¿Por qué? Porque existen varios acreedores a los cuales tienen como hipoteca un mismo inmueble. Ellos deben llevar este inmueble, en caso de que no se cumpla la obligación principal, a remate judicial.
¿Cómo se sabe, quién sabe cuál va a ser el primero en llevar el inmueble a remate judicial? Pues simple y llanamente de acuerdo a la graduación de la hipoteca. Es por eso que es importante este aspecto en cuanto a la hipoteca. La hipoteca surge en unos efectos, de ella surgen unos efectos, y para tenerlos más claros se puede dividir de la siguiente manera. En primer lugar, la relación entre acreedor y el deudor constituyente. La relación que existe entre ellos dos es muy simple. El acreedor debe siempre siempre tiene el derecho de perseguir la cosa en caso de la obligación principal no sea cumplida, tiene derecho a ir a remate judicial y tiene derecho el derecho de preferencia al momento del remate judicial. En cuanto al deudor constituyente, él puede hacer uso y disfrute de la cosa, de su bien. En el caso de inmuebles, él puede alquilar, puede hacer uso del mismo, pero siempre resguardando la integridad económica del bien, porque él debe tener en cuenta que este bien está hipotecado y que en un dado caso que él no cumpla con la obligación principal a la que se comprometió, este bien es pertenencia de la persona del acreedor porque debe llevarlo a un remate judicial. La relación entre el acreedor y los demás acreedores, esto es lo que explicaba anteriormente. En dado caso que existan varios acreedores a los cuales se les ha dado en hipoteca un mismo bien inmueble, ellos deben, según la graduación de la hipoteca, deben ejercer su derecho a remate judicial. Y bueno, en dado caso que exista un acreedor con preferencia al cual en el contrato de hipoteca se le haya determinado esta característica, pues él va a ser quien primero lleve a remate judicial la cosa. Por último, la relación entre el acreedor y los terceros. El acreedor siempre tiene el derecho de la persecución de la cosa. Si hay un tercero en posesión de la cosa que se ha dado en hipoteca y el deudor, dueño de ese bien inmueble o de ese bien mueble, no cumple con su obligación principal, el acreedor está en todo el derecho de perseguir la cosa así esté en posesión de terceros, porque esta cosa le pertenece en hipoteca. Por último, se puede decir que la hipoteca se extingue por dos vías. La primera es por vía de consecuencia y la segunda por la vía principal. Por la vía de consecuencia quiere decir que se va a extinguir a consecuencia de algo que ha ocurrido con la obligación principal. ¿Qué puede haber ocurrido con la obligación principal? Pues el pago, la novación, la compensación, la confusión de la deuda y la prescripción y la dación en pago. El pago es simplemente se cancela la obligación, se paga la obligación principal. La novación, cuando se renueva una deuda, ¿verdad? Se cambia una deuda por una nueva y ella puede subsistir si en esa deuda nueva se establece como hipoteca el bien determinado. La compensación, en cuanto a la confusión, cuando se confunde el papel de deudor y acreedor, porque resulta que quien era deudor se convierte también en acreedor de su acreedor. Entonces existe la confusión y por lo tanto, al establecerse esta figura, la hipoteca se extingue. Y la dación en pago igualmente extingue la hipoteca cuando se da en pago una determinada cosa en la obligación principal. La prescripción igualmente se tiene que prescribe cuando se trata de una tenencia, una posesión de buena fe a los 10 años y cuando se trata de una persona que tiene conocimiento de la hipoteca establecida sobre ese bien o de mala fe, se prescribe a los 20 años. En cuanto a la vía principal, la hipoteca puede extinguir por renuncia del acreedor y por pago de la cosa hipotecada. Cuando el acreedor renuncia totalmente de la hipoteca, ella obviamente va a extinguir. Ella no tiene derecho sobre esa cosa cuando ha renunciado a la misma. Igualmente puede extinguir por el pago del precio de la cosa hipotecada.
Muchísimas gracias, esto ha sido toda mi exposición.